Bueno, vamos a comenzar hoy con el capítulo 8 de este segundo mamar de la serie. Este es el último capítulo del mamar Oteor Casalma. Este capítulo comienza con la pregunta que adelantamos la clase pasada, que si uno presta atención al capítulo 7, salta a la vista, que de lo que explicó acerca del mundo de Atzilut, salta, o sea, es evidente que hay dos condiciones opuestas en la descripción de lo que es la dimensión de Atzilut. Y así comienza el capítulo 8. No obstante, hay algo que no se comprende. Habida cuenta que el carácter Atzilut es el resultado de la emanación de la luz infinita, similar a cómo en las almas de los ancianos se manifestó y se introdujo el espíritu de Moshe, que así comienza el capítulo 7, tal como Dios le dijo a él: haré que emane de tu espíritu. Y eso es lo que el espíritu mismo que estaba oculto en Moshe, eso moró en los ancianos, eso mismo se reveló en los ancianos, y de ahí vino la bendición de carne, se materializó para los judíos. O sea que no es nada nuevo. Así también, las divinas emanaciones lumínicas que forman Atzilut, en ese mundo pasan a ser visibles, es decir, están ocultas en la luz infinita, y pasan a ser visibles, caracterizables, descriptibles en el mundo de Atzilut. Y eso constituye un Gilui Ha'elem, la manifestación de un estado previo oculto. Por lo tanto, según esto, la naturaleza del mundo de Atzilut es cual emisión de un resplandor, y no se trata de la generación de algo nuevo. O sea, es dentro de lo que es la divinidad y el mundo de Atzilut. Es llamado muchas veces en Hasidut, en la Kabbalah, como todavía parte de los mundos del infinito, pero en el infinito mismo, en la divinidad misma, ya hay posibilidad de describir cómo Hashem se manifiesta. La luz de Hashem pasa a estar de modo caracterizable, descriptible. Así escribe Ma'arejet. Ma'arejet acá en la nota explica de que es un libro de autoría de Rabbeinu Peretz, uno de los sabios autores de Tosafot. Los famosos Tosafot que hay en la Gemara eran también cabalistas. Él escribió un libro de Kabbalah que se llama Ma'arejet, y lo cita acá el Rebbe Rashab, que acerca del tema Atzilut, que en esa instancia de la divinidad no se produjo nada nuevo. No en el nivel del emanador, ni tampoco en el nivel del emanado, se dice Ma'arejet, no en el que produce Atzilut, o sea, en la luz infinita, y tampoco en la dimensión de Atzilut, o sea, no hay nada nuevo, ni en un lado ni en el otro, simplemente se da a conocer lo que había oculto. Sino más bien, lo que sucedió fue meramente la manifestación del secreto y herméticamente cerrado poder divino, al pasar de su estado potencial y latente a uno activo. Simple. Eso, en palabras un poco más detalladas, dice acá en el principio del capítulo 8, lo que dijo al principio del capítulo 7. Entonces, pregunta el Rebbe, ¿cómo coexisten en Atzilut ambas condiciones? Por un lado, que es una mera emisión de un resplandor, como acabamos de decir, y por otro lado, la total no proporción con su fuente, la luz infinita, cosa que lo constituye en sí. Cosa que lo constituye en sí en algo nuevo, y no solo en una revelación de un resplandor de la divinidad. O sea, vamos de vuelta. Acá hay dos conceptos opuestos. Si decimos que Atzilut es simplemente una revelación de lo oculto, como explicó antes y cita la prueba de que Ma'arejet, Rabbeinu Peretz, opina igual, si es una revelación de lo oculto, no es algo desproporcional. Es Ilabe Alul, exactamente, es el resultado de una causa oculta. No es algo no proporcional, no es algo que no tiene punto de comparación. Pero si decimos que Atzilut no tiene, por otro lado, no tiene punto de comparación con la luz infinita que es su fuente,
es algo nuevo. Entonces, ¿cómo coexisten en un mismo mundo, en una misma dimensión, ambas condiciones? El tema se explica, así terminamos la clase pasada, ahora explicando un poquito más la pregunta. El tema se explica y comienza la respuesta en todo este capítulo 8 y va a seguir después en el mamar que viene en los capítulos 9, 10 y 11. El tema se explica sobre la base del conocido concepto que Atzilut, ese divino mundo que Hashem crea, es el intermediador, es el estado intermediador entre la luz infinita, el emanador, y los seres creados. Entonces, como todo estado intermediador tiene que tener conexión con lo que lo hace surgir y también conexión hacia dónde apunta. Todo estado intermediador, como sobre Moshe Rabbeinu, creo que lo dice más adelante, no me acuerdo, que Moshe Rabbeinu era un hombre divino, Ish Elohim. Como si es un Ish, si es un ser humano, no es Elohim, no es divino. Si es Elohim, si es divino, no es un ser humano. En Moshe Rabbeinu había ambas cosas porque él era el genuino intermediador puesto por parte de Dios para conectarnos con él. Y acá hay una aclaración. Cuando decimos que hay un intermediador, porque esto es algo fundamental, y quizás con este concepto ya redondeamos la clase de hoy. El mundo de Atzilut es el intermediador, pero ¿cómo hablamos de pasos intermedios entre Dios y el judío y Dios? Eso es idolatría. Se puede preguntar. El judío tiene conexión directa con Dios. De hecho, otras religiones tienen seres que hacen de intermedios e incluso los llaman a veces Dios, ¿sí? Seres que hacen de intermedio entre el ser humano y Dios. Eso en el judaísmo está prohibido y está catalogado directamente como idolatría para el judío. Para el no judío, si es meramente un intermedio que le ayuda a tener noción y conexión con Dios, para el no judío está permitido, pero para el judío no vamos a entrar ahora por qué, para uno sí, para otro no. Sí, lo voy a decir en pocas palabras. El origen divino del alma del judío es mucho más profundo que el origen divino del alma del no judío. Por lo tanto, al judío no se le permite, dado su origen, dada su capacidad espiritual, tener un ser o algo que sea intermediador. Al no judío sí se le permite porque lo necesita, porque su capacidad ya está limitada desde un principio, su capacidad espiritual. Ahora, pero entonces, ¿cómo puede ser que la Torá misma afirma sobre Moshe Rabbeinu? Está escrito en la Torá que Moshe Rabbeinu dice que cuando los judíos vieron la revelación de Dios en el monte Sinaí, temieron por sus vidas, sentían que se morían. Entonces le dijeron a Moshe, anda vos y habla y transmitinos. Y ahí Moshe dice, yo estaba parado entre Dios y ustedes. ¿Pero por qué? Porque ahí la Torá dice, Dios escuchó vuestro pedido y Él aceptó. Él aceptó y me nombró a mí intermediador. Entonces, acá está la diferencia. Cuando es Hashem, cuando es Dios el que nombra el intermediador, entonces ahí se transforma en un intermediador genuino que conecta ambas partes. Cuando es el ser humano el que quiere fabricar su intermediador, para el judío es idolatría. Y este fue el pecado del becerro de oro. El becerro de oro, si prestamos atención a los versículos, si prestamos, digamos, la debida atención, vemos ahí ¿qué era lo que querían los judíos? Decían, Moshe Rabbeinu se está demorando. Ya se fue al monte Sinaí, dijo que 40 días iba a volver y no vuelve. Hagamos un Elohim, hagamos un Dios. Ellos, al decir Dios, no quisieron decir, explica Hasidut, otro Dios que no fuera Dios. Quisieron decir, tengamos una figura espiritual que nos ayude a conectar, que nos ayude en nuestra conexión con Dios. El problema fue que cuando el ser humano nombra, elabora esa figura de conexión, se transforma en un estado que separa, se transforma
digamos, en una figura que en vez de conectar, se transforma en algo de por sí y aísla a la persona de Dios. Eso cuando el ser humano lo fabrica. Pero cuando viene de parte de Dios, como Moshe Rabbeinu, y el caso de Moshe Rabbeinu dice el Zohar, Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara, la extensión de Moshe está en cada generación. Significa que en cada generación hay un tzadik que tiene las condiciones de ser el Moshe de la generación. Ese es el nombrado por Dios para ser el intermediador, para ser el que ayude en la conexión con Dios. Entonces no es un intermediador que separa, sino algo que une. Por eso, el estado de Atzilut es intermediador. Y de ahí surgen precisamente las almas de los tzadikim, que son los intermediadores entre Dios y el pueblo judío y Dios. Seguimos al que viene.